Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentar un hombre a quien tengo una gran admiración y cariño. Una persona que a través de las redes sociales me ha permitido conocer su trabajo, pero además poder sentir su espíritu puesto en cada una de sus obras. Él es el escultor Heiner Guido. Bienvenido, Heiner, a Conversaciones con Rocío Mesén. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy encantado. Gracias, Heiner. Resulta que hace algún tiempo ya eh, que me encontré gratamente con algunas de tus obras, esculturas en madera, que me hicieron simplemente que mis pupilas titilaran. Yo decía, ¿qué es esta maravilla? Este hombre saca de un trozo de madera esta genialidad. Y la verdad, Muchas gracias. te admiro muchísimo, me encanta. Además, que nos permitas como público estar presente en medio de tu proceso de creación, el hecho de que nos lleves hasta la madera misma, ese proceso de quemado que tenés, cómo es que vas esculpiendo. Y la verdad, bueno, estoy como encantadísima de saber que personas como vos, artistas nacionales que nos enorgullecen muchísimo, tienen ese espíritu innovador y además esta humildad que te caracteriza, el hecho de que tenés ese espíritu noble, y eso quiero dejarlo desde el principio porque eso no necesitas tener unas largas conversaciones con Heiner. Heiner es una persona con ese espíritu hermoso. Así es que, Heiner, Muchas gracias. todos estamos aquí deseando saber quién es Heiner Guido desde el principio de su vida y cómo es que has logrado este propósito. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por las palabras. Voy a partir desde mis primeras ideas en el sentido artístico y después voy a mi historia. Siento que una de las ventajas o de las cosas que me han ayudado muchísimo es que nunca me caracterizo que soy un vaso lleno, es decir, de verdad, hay muchas telas todavía que cortar, hay muchas cosas que aprender y mientras uno se mantenga así, creo que el arte mismo lo absorbe, pudiendo usted penetrar más en él y pudiendo crear muchísimas más cosas. Yo nací en Liberia el 13 de mayo de 1987. Mi mamá ella trabajó como miscelánea en una escuela y mi papá es comerciante de verduras. Crecí cuando era niño, nos movíamos en muchos lugares, por ejemplo, cuando ya estaba como en segundo de la escuela, una vez saqué cuenta que había vivido como en 17 casas y cuando, bueno, mi etapa de escuela la terminé en varias escuelas, al final crecí en Santa Cruz, digamos, hasta mis 11 años, Santa Cruz, Guanacaste. Y al final terminé mi colegio en San Carlos. Empecé con la pintura en el INA, digamos, pero tenía un tío que trabajaba en madera, que él también es escultor, y en las vacaciones fui a ayudarlo
y de verdad fue algo, digamos, como natural. Simplemente como que la madera me atrapó y ahí me quedé. Digamos, la pintura, para algunas galerías sí les encantaría tener pintura mía cuando les muestro algunas cosas que hago, pero no las doy. Siento que soy escultor y considero que la pintura es un tema muy serio como para hacer una pintura, digamos, muy esporádicamente, una por año y que ponerla en una galería me parece. Respeto mucho la pintura como para hacer algo así. Prefiero mantenerme en mis esculturas. Muy bien. Sí. O sea, Creo, la madera te miró, te titiló la pupila, te hizo de alguna manera fluir y tus manos se convirtieron en ese es, elemento maravilloso que hace curvaturas increíbles. Y bueno, además, para mí súper admirable porque tenés una pasión por lo humano, ¿verdad? Por la sí, naturaleza. Entonces, ese principio de profesionalismo, además que te caracteriza por ser una persona súper disciplinada, me parece increíble lo sí, que transmites, sí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese chiquillo, entonces, sus primeros pasos en Liberia, en Luna sí, no, Liberiana. sí, sí, digamos que yo no sabía, es interesante, digamos, pero siempre sentía una enorme necesidad de expresión y es interesante que todos los pintores, escultores, músicos siempre dicen eso, que ellos desde niños sentían una necesidad muy grande como de expresión. Yo siempre Mm, la sentí, digamos, desde niño y a veces, digamos, dibujaba cosas, pero nunca fue como ese dote de, a veces escucho algunas entrevistas de pintores que me encanta mucho estudiar y escucho que ellos dibujan desde niños. Yo digamos, cuando ya decidí, porque eso sí tuve, en el momento que decidí que mi ruta era el arte y la descubrí perdido en un bus. wow, En esa etapa que tenía, digamos, como 17 años, había escuchado a Leonel González, que es un pintor muy reconocido aquí en Costa Rica, hablar y algo, algo hace, digamos, hace algo en mi espíritu principalmente, no es tanto en mi mente, porque es más de verdad el espíritu y escuchándolo a él, después, como no conocí a San José, me perdí en un bus y en ese bus yo entendí que lo que quería hacer de mi vida tenía que ver con el arte. Y entonces ahí fue donde empecé con la pintura y después fluidamente caí, caí a la madera, perdón. El arte ahora, digamos, no es lo mismo. Ahora es muy diferente porque de 1900 para atrás, los años anteriores, el arte solo dependía al encargo. O sea, solo respondía al encargo. Por ejemplo, Miguel Ángel, todos los grandes artistas del barroco siempre fueron gracias al encargo. No tenían expresión propia. Digamos, sí tenían expresión propia, pero es decir, no tenían como un estilo, un lenguaje propio. Hasta que eso se rompió en el año 1900, un poquito anteriormente, con el nacimiento de los impresionistas, que ese fue un movimiento francés. Empezaron a hacer una pincelada mucho más gruesa, mucho más libre, como hacer paisajes. De ahí entonces nació el primer movimiento o el primer lenguaje propio de un artista, quitando a dos digamos, de antes, digamos, del Renacimiento, que ya tenían lenguaje propio, pero a través de la historia ahí sí, sí nace. Entonces, considero que ahorita en el año, en los años que estamos, da cierta libertad
para que muchas personas nos podamos también, digamos, como dedicar al arte. Ahora, hay algo muy, muy interesante que veo yo interiormente acá. Es decir, para lograr vivir del arte, yo considero que tiene que ir muy apegado a la verdad. O sea, usted tiene que, lo que hace o lo que usted se está dedicando, tiene que estar muy apegado a sus propias verdades. ¿Por qué? Porque hay una sobrepoblación de comunicación muy grande. Y por ejemplo, a la hora de, digamos, usted hace una escultura y una escultura tiene X precio. Tiene millones de cosas, competencias esa escultura, muchísimas cosas. Y digamos, esas otras cosas tienen dueños muchísimo mejor preparados, tienen grandes empresas, tienen un músculo de comunicación, una estructura, una planificación, y allá en una esquina está una escultura que la hizo un escultor guanacasteco. La única forma, la única forma que se puede abrir una oportunidad ahí es que la esquina que está allá, el escultor guanacasteco, vean esa piecita ahí y transmita y de verdad tenga algo, porque si no, se pierde en el río de imágenes, en el río de videos, en el río de montones de cosas que todas las personas vemos diariamente. Entonces, para lograr que se transmite, para mí, la mejor y única forma de comunicación es a través de la verdad. Ahora llega una cosa muy curiosa, muy, muy curiosa, que pasa mucho y es real y es normal porque somos humanos. ¿Qué tan real soy? ¿Cómo te digo? ¿Qué tan auténtico estoy siendo? ¿Qué tan original? Porque a veces lo que simplemente pasa es que estoy enamorado muchísimo de mí mismo y creo un montón de cosas, de cosas mías, digamos, como el principito que vivía en un pequeño planeta y así. Y yo quiero que el mundo me crea lo que estoy haciendo. Pero ya y puedo decir, vivo frustrado por esto, vivo frustrado, pero el problema no es el mundo. El mundo simplemente reacciona a las cosas, digamos, a todo, no a la verdad. Digamos, si transmite un mensaje con cierta verdad, es interesante, pero tal vez de todo ese gran mundo, a un 1% de ese gran mundo, usted le llegó a comunicar. Entonces, esa ha sido como, digamos, como mi filosofía de trabajo, digamos, siempre tratar desde ahí, digamos, desde la integridad, desde la verdad, desde el trabajo. Y es un camino, de verdad, Sí, ¿cómo te explico? No puedo decir que es difícil, porque, digamos, ya uno no está, es difícil porque uno no tiene las herramientas correctas, digamos, eso es lo difícil. Y las herramientas correctas no están también flotando o, por ejemplo, estos cursos de internet que le vendan, ven y te enseño esto y te enseño lo otro, no están ahí. Las herramientas correctas de verdad están en la palabra de Dios. Y si las personas, digamos, yo y la persona que trabaja conmigo, entramos y ambos escribimos un versículo en un cuaderno, él y yo, de Proverbios. Proverbios es un libro de la Biblia que fue escrito, digamos, en los tiempos que fue escrito, fueron escritos para reyes, digamos, para los reyes antiguos. Cada persona que iba a subir a un trono o algo, él tenía que escribir su propio libro de proverbios, o sea, agarraba un manuscrito donde estaba el libro de proverbios
y él tenía que copiarlo, y esa copia que él hacía era el libro que le iba a acompañar durante su reinado. Y de ahí, digamos, desde que empecé a estudiar ese libro, digamos, con cierta profundidad, con cierta, digamos, como con cierto deseo de ser más estable, digamos, por crear un camino donde no sea una cuerda floja. De ahí en adelante fue que gracias a Dios, digamos, las cosas empezaron a estabilizarse mucho. Maravilloso. Heiner, voy a retomar palabras que nos has expresado para crear tips de vida, ¿verdad? Definitivamente el arte, eh, desde tu concepción, es la expresión, es la necesidad de expresión. Me parece Correcto. lindísimo como dices, me perdí en un bus y me encontró el arte, ¿verdad? Es Sí, como precisamente cuando nos perdemos en nuestra propia concepción, en nuestra propia prudencia, es de alguna manera cuando empezamos a darle espacio a nuevas expresiones. Y a vos correcto. el arte te miró, te atrapó, te abrazó y entonces, como filosofía de vida para la expresión, nos dices la la verdad y el Sí, amor definitivamente como principios, ¿verdad? Porque correcto. uno no puede tomar un trozo de madera sin amor. Hay que amarlo primero porque ahí estará literalmente expresado tu ser. Y Correcto. es una de las cosas que realmente rescato de vos, pero además rescato para decir, todos tenemos un propósito, vos estás creando, estás constantemente construyéndote y Sí, estás llevando una pieza de madera, como dices, a un lugar donde alguien se vio en esa pieza cuando a uno le correcto. gusta una pieza artística como las tuyas, es porque algo de mí también está, ¿verdad? Exactamente. Y es ese punto donde encontramos que la verdad, como principio y como filosofía, trasciende a la belleza. La Es correcto. belleza, ¿verdad? La belleza, las vetas de la madera, lo que nos puede dar como tal es trascendental, pero lo que está dentro de las fibras, ¿verdad? De la construcción, de la creación, es precisamente esos principios de vida que no son para una persona, sino para todos los tiempos, ¿verdad? Es Correcto. la posibilidad de poner en lo que hacemos, en lo que nos damos, lo que somos. Y esa Exacto. posibilidad de ser desde allí es lo que le da ese propósito de autenticidad y como auténtico precisamente deviene poder, ¿verdad? Un poder Correcto. que tiene el poder de atrapar, que tiene el poder de decir acerca de mí. Y como vos decís, con herramientas de vida que vos has elegido precisamente para poder dar pie a algo que es tener un manual de vida, ¿verdad? Para hacerlo. Y me parece Es correcto. lindísimo el ejercicio que haces de escribir el proverbio con tu puño y letra, Sí, con la misma correcto. mano que va a bendecir ese trozo de madera, escribes esas palabras que para vos precisamente son como tu manuscrito, ¿verdad? De Sí, verdad para vos y para tu persona que trabaja con vos. Creo que correcto. nos das un tip maravilloso de cómo empezar el día, número uno. Dos, de tener súper claro que yo tengo que escribir, ¿verdad? Para poder sentarme en el trono, tengo que escribir mi propio manuscrito. En ese Sí, trono exacto. que tiene que ver con ese pedazo de mí que es el reinado, ¿verdad? Del cual soy responsable, que se llama vida. Yo no Correcto. tengo cómo vivir una vida sin propósito. Todas las vidas tienen propósito. La de Heiner, la de Rocío, la de usted, amigo que nos escucha. Hay propósito para vos, pero necesitamos esos anclajes, esas herramientas,
donde podemos decir, la verdad me lleva precisamente a estar apegado al principio de realidad. Y es que tengo un ser, y ese ser, si lo cultivo, si lo innovo emocionalmente, si tengo la posibilidad de poner como decir, en rectitud, en integridad, lo que es mi ser, entonces aparece la belleza auténtica de cada pieza, de cada obra de tus manos. No importa lo que hagas, no importa qué te dediques. Es como Heiner, que se encuentra en un bus y el arte lo encuentra. Usted y yo hemos elegido algo para desarrollar en la vida, y eso que desarrollamos siempre tiene que tener esa verdad, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención que Heiner nos cuenta toda esta historia artística, y esa por encargo es como esa tarea donde prácticamente el que encarga es el que da la directriz, ¿verdad? Exactamente. Es el que dice cómo será la pieza. Y, o sea, y Ujú. es interesantísimo porque aunque me dé la directriz, definitivamente la mano del que pinta, del que crea la escultura, es el que trae, ¿verdad? Como ese boceto que el otro dijo por encargo. Pero muchas Sí, veces podríamos comparar eso con ciertas vidas, y usted póngase a pensar si es la suya, si usted solo vive por encargo o si vive auténticamente. Si vives por encargo es cumpliendo las demandas de alguien. Si vives por encargo, estás solamente supliendo las necesidades o los caprichos de otro. Pero si vives auténticamente, si sos el escultor, el pintor de tu propia vida, vas a romper paradigmas, vas a romper conceptos preestablecidos y vas a crear tu propia historia. Y entonces es cuando hay plenitud de gozo. Es cuando uno puede decir, o sea, por pequeño que sea, por grande que sea, cada una de las piezas de mi vida, de mis decisiones, de mis motivaciones, están cargadas de la herramienta de vida que me dice, estoy siendo yo mismo, ¿verdad? Estoy sentándome realmente a gobernar mi vida, y tengo la elección de poder decir quién me guía, ¿verdad? No quién me encarga, porque el encargo es otra cosa, como Heine nos decía. Pero si vos haces tu propia expresión con la vida, entonces encontrás esa autenticidad que necesitas. Y entonces todo lo que está afuera, que son las inclemencias del tiempo, las dificultades, como Heiner decía, que hay en la vida muchas veces, lo duro de la madera como lo duro de la vida, ¿verdad? Y podemos meter cincel, el instrumento que necesites para seguir siendo creador. Así es que, Heiner, maravilloso lo que nos has compartido en esa primera parte. Este hombre, con esta actitud frente a la vida, frente a su hacer, pero especialmente frente a su ser, nos está diciendo, yo me dejo ver en una esquina, no importa de cuál empresario que tiene la posibilidad de adquirir una pieza, me dejo sentar en una esquina de su oficina. Y eso es una de las maravillas del arte, ¿verdad? Entonces, piensa también cómo es que vos te dejas ver en la vida de otra persona, en una esquina del corazón de alguien a quien amas. ¿Cómo es que te permites ser parte de la vida de alguien que pudo ver en vos como esa parte de sí mismo y que se encontró con tu belleza y con tu autenticidad? Este hombre guanacasteco que está haciendo historia empieza su vida en un lugar hermoso de Guanacaste, y nos dice incontables casas, ¿verdad? Y me hace pensar en el movimiento que constantemente tienes en tus piezas, ¿verdad? Es sí, como, sí se puede, el movimiento crea precisamente que haya un fluir de algo que hace la diferencia. Así es que
Bueno, ¿qué pasa entonces con Heiner a lo largo de su vida? Sí, bueno, retomando el tema digamos que cuando a una persona le gusta algo que yo hago, es muy interesante, digamos, eh, que hayan, digamos, todos compartimos ciertas emociones, ya sea el dolor, ya sea el amor, ya sea la esperanza, el deseo de la sabiduría. Y cuando me refiero a la verdad, en realidad me refiero a la verdad de esas emociones. Digamos, si voy a hacer, por así decirlo, por ejemplo, una de las ideas mías de dibujar el viento, yo la dibujo con una mujer que tiene el pelo así como enredado, como en colochos, pero en realidad estoy dibujando el viento a través de una mujer. Mm, Si quiero dibujar la sabiduría, por ejemplo, a mí me interesa mucho, para mí el símbolo de la sabiduría son los árboles, por la estabilidad que tienen a través del tiempo, los años, crecen, se vuelven fuertes, estables, y todo salió de una semilla que no sé ni cuánto pesa, 5 gramos, pero al final llegaron a pesar toneladas, producir miles y miles de semillas, se volvieron muy prósperos, o sea, muy, muy abundantes. Entonces, por eso los árboles para mí me parecen un tema de sabiduría. Después, cuando me encargan algunas otras cosas, como, bueno, también recibo encargos también, pero más que nada también hago piezas mías. Y a veces dejo el tema natural, digamos, como la parte natural, dejo a la pieza como el golpe, tiene ese símbolo para mí, digamos, la, la arrogancia del tiempo, digamos, de lo duro, de los problemas y todo eso. Entonces, cuando hago algo muy delicado y a la vez contrasta con esa parte natural, me gusta la realidad que muestra, que muestra en sí la escultura. Entonces, prácticamente es a esas cosas. Entonces, cuando una persona de repente le llama la atención la escultura, tal vez ella no ve la sabiduría. Aunque yo tal vez lo hice pensando en el tema de la sabiduría, hay personas que sí lo ven, que está bien, hay personas que les parece más el tiempo. Y, y es interesante, sí, pero las personas, hay algo, digamos, en el mismo arte, que eso es algo que les quería decir. Si ven a través de la historia, el arte a muy pocas personas les ha hecho bien, o sea, muy poco. El arte en sí mismo es, como le digo, es muy peligroso, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede crear un egocentrismo. Eso es en cualquier trabajo, profesión, lo que sea, el ego siempre causa problemas y el arte no es la excepción. mm, Y usted ve a través de la historia, en realidad, digamos, es a pocas. Y muchas personas, por ejemplo, que se dedicaron al arte, vivían bajo condiciones de verdad eh, horribles, o sea, ujú. condiciones horripilantes. Y entonces uno, digamos, yo que me dedico a estudiar, digamos, cuando uno estudia así, yo digo, o sea, ¿por qué las personas se dedican al arte? O sea, ¿por qué? Si más bien se están metiendo a un túnel como de sufrimiento, pareciera, y se están metiendo bajo, digamos, su propia opinión, o sea, sus propios deseos. Yo siento que el arte demanda esa sabiduría que es la que busco, digamos, porque es algo que de verdad tiene una satisfacción muy grande levantarse en las mañanas, tener la oportunidad de estar trabajando en un cultura que me gusta mucho, etcétera, es algo muy satisfactorio, pero en el mundo económico no puede responder también a solo la satisfacción. Entonces, a pocas personas
el arte les hace bien. Ahora, ¿a quiénes les hace bien? ¿A quiénes lograron, digamos, surgir? Porque no también, no solo me refiero a un aspecto, digamos, como económico, porque, por ejemplo, bueno, son estilos de vida, ¿verdad? Pero Picasso era una persona muy rica, tenía muchísimo dinero y mucha fama y todo, pero a mí no me gustaría tener una vida como la de Picasso. O sea, Ujú, no era un ejemplo de vida, no es algo que a mí me atrae. Entonces, considero que las personas que quieran dedicarse al arte tienen que conocerlo como realmente es. Digamos, a veces las personas miran al arte y lo ven, se imaginan, digamos, a un pintor súper inspirado, digamos, y tirando pinceles aquí, pinceles allá, y todo le sale maravilloso, y el cliente llegó y se pelearon la obra, y ese no es la realidad del arte, ujú, no es la realidad del arte. El arte en sí mismo tiene sus propias pruebas. Él, él va a probar a la persona. ¿Y cuál es su prueba? La crueldad de la vida en sí misma, los problemas de la situación diaria. Ahora, ¿qué pasa? Si usted es una persona que corre por sus sangres el deseo del arte, usted no va a ceder, no va a ceder. ¿Y por qué no va a ceder? Porque simplemente no puede. Si usted es un pez, no puede ser otra cosa, usted es un pez. Y si usted es un ave, es lo mismo. Usted no puede querer ser un pez siendo un ave o siendo otra cosa, ni viceversa. Lo mismo pasa con el arte. Entonces, digo esto por cualquier persona que a veces pasan, quieren dedicarse al arte, tienen que quitarle el manto de fashion. ujú, Él es cruel, muy cruel. Siempre vas a estar expuesto a personas. Y por ejemplo, una persona que hay de todo, gracias a Dios, de verdad, Dios me ha cuidado mucho y no me he topado con muchas personas así. Pero por ejemplo, un día, por ejemplo, pueden haber un ejemplo normal de antes. Por ejemplo, estaba recién casado. Había trabajado 3 semanas en algunas esculturas y ocupaba vender trabajo. Llegó un cliente y unas personas ahí llegaron y me dicen, Heiner, esto no sirve. Esto es una cochinada, no funciona. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? Nada que ver. Ahora, vean esto. Esa persona estaba desde el principio interesada en todas las piezas, en todas. Las quería todas. ¿Qué pasaba? Que primero tiene que golpearme psicológicamente para yo aceptar si no valen nada y entregarlas al precio que él diga. ujú, Eso es el arte. Eso es. ¿Me entienden? Ahora, ¿a qué me refiero? Esa crueldad que tiene el arte en sí mismo es la que usted va descubriendo. ¿Quién es usted y por qué usted se está dedicando a eso? ¿Por qué? Ya. Si usted se dedica a esto porque sueña en ser algún momento el artista que todo el mundo aplaude, todo esto, sé que vas a quedar en cualquier vuelta, mm, porque así no es, así no. El arte es la disciplina y el placer de crear en un taller. Y no hay más que ver. Si el día de mañana tienes mucha suerte, digamos, mucha suerte y de repente, digamos, las personas aplauden su trabajo, haces tu exposición y todo te sale bien. El siguiente mes todo puede ser un fracaso, todo. Y las personas que ya antes se aplaudían, te vuelven a ver para abajo, ¿ves? ujú, Entonces, considero que el primer principio, digamos, que tiene que tener el arte es ver lo que realmente es. Y eso es lo que, gracias a Dios, yo me he dado cuenta de qué es. Y no espero más lo que es. Ahora,
No, no es que todo el tiempo es así, tampoco, ¿ya? Pero si logras pasar no una, ni un año, ni dos, son muchos años. Si logras pasar todos esos años y más bien te vuelves una persona tan dura, tan dura, en el sentido que a mí me han salido, por ejemplo, clientes que me hacen trabajar 3 semanas o 2 semanas y les envío las fotos y me dejan listo. Y al siguiente día me escriben, Heiner, como que esa madera, no sé, algo le falta. ¿Qué, qué hacer ahí después de 2 semanas de trabajo? Bueno, gracias a Dios, con sabiduría se soluciona. Ya esas 2 semanas de trabajo, usted tenía el dinero, tiene dinero para 2 semanas más de trabajo. Si esa persona no se deja la escultura, tiene otros 3 clientes que le encantaría dejarse. Y así usted se va adueñando de su vida y se va adueñando de sus circunstancias y y aprende, realmente se aprende a ser un escultor. ¿Y por qué? Porque una de las cosas muy delicadas es, soy escultor y mi familia tiene que padecer porque soy escultor, eso no existe. O sea, eso no puede ser así. No existe. Entonces hay que huir, ¿ya? Porque usted no se puede meter en algo que, que lo va a perjudicar tanto a usted dos. Mira, o sea, el arte sí es muy duro, sí es muy cruel, pero usted tiene que dominarlo. No es rentable y usted lo tiene que hacer rentable. Creo que ahí es donde tiene la oportunidad, porque todavía no lo es, tiene la oportunidad de llegar a ser artista. Tiene la Hey, oportunidad. Heiner, me llama muchísimo la atención lo que nos estás transmitiendo, porque tiene que ver una vez más entre el encargo, ¿verdad? Las necesidades, los deseos del cliente, pero yo creo que todas las personas que trabajamos en algún arte, ¿verdad? Yo trabajo en el arte de escuchar personas como psicóloga y, o sea, hay siempre una persona que está creando y vos estás dando lo mejor de vos y vos te autorizás para ponerle un precio a tu trabajo. Y muchas veces las personas dicen, ay, pero es que es demasiado caro, ¿verdad? Y hay otras personas que dicen, o sea, pagaría cualquier cosa por tener esta pieza, de acuerdo a lo que hagas como vos, escultor, o como en otros casos, personas que trabajan arte y música, ¿verdad? Y que están además sumando cultura, identidad, Sí, que como que muchas veces se deja de lado eso, ¿verdad? O sea, cada vez que estamos entregando nuestro trabajo digno, que también está cargado de principio, de verdad, pero es tan importante que nosotros eh, muchas veces tenemos como el esquema de que el trabajo es aquello que nos da el sustento diario solamente, ¿verdad? Si bien es cierto, gracias a Dios por lo que recibimos, porque definitivamente lo necesitamos, pero hay un esquema que se requiere y es que yo no puedo trabajar por hambre, no puedo hacerme, ¿verdad? Porque tengo que comer o porque tengo que pagar, porque precisamente pierde sentido, ¿verdad? Y exacto. sabemos y Ujú. posiblemente los amigos estarán diciendo, ¿y usted por qué cree que yo trabajo? Y yo trabajo por los frijoles, yo trabajo por el Sí, pan nuestro cada día. Sí, yo también, pero no es el principio único, ¿verdad? O sea, uno tiene que amar lo que hace. Si no estás amando lo que estás entregando, no importa el trabajo que hagas. Si sabes que sos esa persona que mientras estás haciendo tu quehacer, puedes cantar, puedes decir qué lindo día, puedes
tener principios de alegría porque vivimos en un mundo donde unos a otros nos colaboramos. Eso es todo un tema, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces tu entrega será con alegría, será con propósito. Entonces, Ujú. estamos hablando precisamente de que ahí cuando has estado trabajando 2 semanas y vos decís, pero tengo el dinero para vivir esas otras 2 semanas y seguir adelante haciendo, o sea, la perseverancia y la constancia, ¿verdad? Y no es decir solamente, bueno, si no le gustó a mí no me importa, porque también tenemos ese sentido en algunas Sí. personas que dicen, si no le gusta mi trabajo, o sea, no me preocupa, ¿verdad? No lo compre y váyase y se pelean No, no, con el no, cliente, ¿verdad? no, no, eso es Entonces, diferente. exacto, exacto. Entonces, es como, por ejemplo, tener como mm, esa claridad de que cada una de tus piezas es una entrega, pero la está recibiendo otro. Bueno, todo nuestro trabajo consiste en que realicemos una tarea que otro la está recibiendo, ¿verdad? Sí, No importa cuál sea la tarea que realices. Te cuento algo pequeño de una experiencia de vida. Yo tenía solamente 7 años y estaba en una escuela donde las religiosas nos enseñaban a cantar. Pasábamos como por lo menos unos 30 minutos cantando antes de iniciar el periodo escolar. Seguramente algunas personas dirían qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Estar cantando. Te puedo decir que hasta el día de hoy, las mismas canciones que cantaba en ese tiempo, empezábamos siempre con el agradecimiento era como darle buenos días, Señor ujú, Jesús, o sea, primero Dios. Luego sí, exacto. nos hacían cantar eh, una canción que era súper sonada en ese tiempo, y hace un poco de tiempo, ¿verdad? Pero era viva la gente, la hay donde quiera que vas. Entonces, decía esta mañana, me encontré ¿cómo decía? Con el barrendero, con el policía y a todos saludé, ¿verdad? Ese principio relacional Sí, y además de admiración al que barre el caño. Y a mí me pasaba algo particular porque tenía que salir de mi casa, cruzar la calle y caminar 50 metros para esperar el bus. Y siempre el señor que estaba limpiando los caños, el barrecaños, estaba pasando en ese momento y yo lo hice filosofía de vida porque lo estaba cantando todos los días y lo que ujú, decimos se vuelve poder en nuestra vida. Para mí decirle correcto. buenos días y hacerme realmente cercana a esa persona que estaba dando ese servicio y nunca pude ver otra cosa sino a alguien que está haciendo su trabajo con amor. Me llamaba la Correcto. atención porque esa persona siempre estaba silbando. Siempre hacía, ¿verdad? Pasaba la escoba por la calle y iba silbando. Y o sea, Sí, mis hermanos le decían el jilguero porque por muchos años pasó por nuestra calle y o sea, y hacía ese trabajo de esa manera. Y muchas ujú, veces no entendemos qué realidad puede tener esa persona en su casa, pero sí entendemos qué realidad me transmite por medio de lo que está haciendo en el momento. Así es que cuando estamos siendo, si ponemos el amor y la verdad de para qué hacemos las cosas. Así es que correcto. es mucho de lo que nos estás contando y creo que nos llama a la reflexión, a poder decir quién estoy siendo cuando estoy trabajando. Estoy siendo auténtico, estoy dando una expresión de identidad en medio de todo lo que vivo en mi caminar diario. Sí, sí, yo, para terminar ahí, creo que este ejemplo me parece muy correcto. Por ejemplo, yo solo estaba hablando ahí de esas personas porque hay personas que simplemente quieren, digamos, son personas muy negociantes y quieren como golpearlo a uno psicológicamente para el tema del precio.
Como dijo una amiga Yo, mía, siempre hay un vivillo que se quiere aprovechar. sí, correcto. Y y esa persona, digamos, como te explico, sí le interesaba la escultura. Ahora, yo siempre en mi taller, de verdad, trato, porque eso es lo que trato, de entregarlo todo, de no dejarme, pero ni un 2%, nada. O sea, de cualquier escultura que hago, me aseguro de que de verdad fue lo mejor que pude. No es que casi lo logré, no, que sea lo mejor. Y me pasa a veces que si hay una pieza, por ejemplo, que a mí no me gusta, aunque me entregué todo totalmente, pero no me gusta, o la regalo o la dejo ahí en mi taller y no la monto. Porque trato de ser muy íntegro con mi trabajo. Ujú. Entonces, todas esas formas de operar hace que cuando un cliente le vuelve a decir a usted o una persona le dice cosas, digamos, que quieren herirlo psicológicamente, como usted sabe lo íntegro que es en su taller, usted puede volverlo a ver y amablemente decirle simplemente, no sé, no estoy de acuerdo o callar o alguna cuestión, pero usted no se siente golpeado por lo que está. O usted no se siente amenazado por lo que le están diciendo, porque usted sabe cómo es su taller. Y retomando el tema con esta, digamos, como han pasado situaciones, me pasó una situación muy interesante. Como les contaba, esa persona no me respondió el mensaje. El siguiente día me dijo eso y era un regalo que quería hacer él. Resulta que gracias a Dios el plan B me funcionó y la escultura se vendió al día siguiente. Él me escribió 2 días después que quería una pieza. Entonces ya le expliqué que se había vendido, entonces me dijo que si lo podíamos hacer para tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo soy una persona, digamos, que me cuido mucho en el sentido de cómo las personas digamos, yo no, yo no quiero ser una persona como dijiste antes, no, yo le hice la pieza y ya no más. O sea, porque si volvemos a los principios espirituales, hay una que dice, manso y humilde de corazón. Ahora, no es un manso y humilde que todo el mundo le pasa por encima, sino es que es manso y humilde en la forma que es fácil de llevar. No sé si me entienden ya. Claro, claro, por Digamos, supuesto. sí, sí, digamos, uno no puede ser porque no es así lo que Dios manda, si no es un valor propio de que las personas no le hacen daño y usted es humilde. Entonces yo le dije que sí iba a hacer la escultura. En esta escultura que hice, la segunda para él, apareció un defecto en la madera interiormente. Y cuando le hice la escultura, cuando ya casi la tenía lista, apareció un hueco muy grande. La persona me dijo que con ese hueco no le gustaba, que sí, que hacíamos. Ya era la segunda escultura. Esa mañana yo me encontré un versículo en Proverbios que leo que dice, el hombre solo alcanza el tamaño de su propia sabiduría. ¿Ok? Yo tenía dos opciones. Una, me dejaba esa escultura con el hueco grande yo. Después le hacía otra cosa y que se viera bonito. Y empezaba otra escultura para el Señor porque la quería para el regalo. Como salió ese versículo, yo humanamente hubiera tomado la decisión de decirle al Señor, vea, es la segunda escultura, de verdad lo intenté, pero creo que las cosas no salieron. Pero como me salió ese versículo de que el hombre solo alcanza el tamaño de su propia sabiduría, es decir, eh, entre más sabios se logra, más personas logra, o sea, con más personas logra negociar, o sea, con más personas logra dejar satisfechos. Y entonces decidí decirle al Señor, vean, vamos a hacer esto. Esa escultura me la dejo. Solo tenía ya 3 días para terminar esa escultura, pero como ya esa era la tercera, yo sabía que la podía terminar en 3 días. Para terminar rápido la historia, el señor quedó
súper, súper contento con la escultura. Y yo me quedé muy satisfecho porque fui una persona muy perseverante hasta lograr el objetivo que era de que él se dejaba la escultura y obviamente también porque en mi planificación, digamos, porque yo manejo una planificación mensual, yo ocupaba vender esa escultura. No porque, como usted dice, no porque tuviera hambre o porque necesitaba el dinero, sino porque en los meses posteriores, si yo quería hacer alguna escultura grande para mí o algo así, en el sentido, por ejemplo, a veces hago esculturas grandes que me toman 3 semanas y es financiado gracias a esos encargos que tengo de esculturas medianas, de esculturas pequeñas, porque 3 semanas de trabajo es mucha plata en gastos míos, gastos de la escultura y gastos del muchacho que trabaja. Entonces, ¿de dónde salen? De la perseverancia que a veces uno tiene para tratar con las personas. Y ese versículo es solo un ejemplo de cómo ir a los lugares correctos a adquirir sabiduría traen un gran beneficio para la vida diaria. Así es la posibilidad de ser constante, firme y vivir creciendo. Es la Exactamente, posibilidad de tener siempre en nuestra mente que no lo sabemos todo, exacto, que sabemos que somos la suma de algunos conocimientos y que todos los días necesitamos literalmente evaluar si lo que yo creo que sé es lo justo y lo correcto. Si aquello o que lo estoy, perjudicial. exacto, y en qué manera me bendice y en qué manera bendice a los demás. Porque Sí, definitivamente muchas veces vivimos para gestionar bien un error, para decir, sí, esto es lo que se hace, ¿verdad? Esto es lo que se hace, de esta manera se hace, pero es un error constante porque no estamos logrando renovar nuestro entendimiento. La renovación correcto. del entendimiento es literalmente un principio de vida que generas a partir de estas herramientas que nos estás dando. Es poder decir, o sea, voy a crecer en tanto crezca mi sabiduría, pero sabiduría no es tener más que el otro, no es ser más sabio en mi propia opinión, sino Exacto, precisamente en tener la vara y la medida correcta para poder medir las diferentes situaciones de vida, pero sobre todo exacto. para medir las intenciones del corazón, porque Ujú, eso es lo que hace que permitamos o no que alguien nos haga daño y sobre todo que nosotros nos permitamos o no, ¿verdad? Que nuestra humanidad sea sometida al principio de realidad que yo sí quiero hacer el bien, ¿verdad? A todos. Y muchas personas Heiner, estarán diciendo, pero es que ese no es el mundo, la gente es mala y la gente es grosera y la gente, bueno, qué maravilla que nos podemos encontrar con Heiner y como Heiner, hay muchas personas que tienen bondad en su corazón, que no quieren dañarte, que quieren realmente compartir un trabajo con vos. Literalmente, súmate a las personas que te sumen, pero para ser amigo hay que mostrarse amigo. Entonces, súmale a las personas. Que, date la tarea de no esperar primero, sino dar el primer paso. Dar lo mejor de vos, que las cosas definitivamente que haces tengan que ver con esta verdad, con esta belleza y esta autenticidad que te da una identidad y que te hace diferente. Y no para que vos puedas decir, ay, soy mejor. Es que no estamos hablando ni de mejor ni de peor, sino de hacer no, lo que realmente está en nuestro corazón. Entonces, correcto. es el proceso intensivo, ¿verdad? El proceso de renovar, el proceso de hacer historia por medio de lo que estamos haciendo. Heiner, y es interesantísimo, ¿cómo trasciende todo esto a tu familia actualmente, a tu hijita? ¿Cómo trasciende y cómo se ve beneficiado la vida de ustedes a partir tanto de tu trabajo, pero especialmente de tu verdad? Sí. Yo con mi esposa, bueno, tengo 8 años de casados
no es, digamos, tampoco quiero, porque todas las palabras que dices son muy bonitas y todo, eh, pero con mi esposa vivo muy bien, de verdad, en mi caso, digamos, yo me siento muy bien, ella es una persona muy linda conmigo, obvio que como pareja a veces tenemos dificultades, problemas, y una de las cosas que estoy aquí es gracias a ella, o sea, definitivamente ella ha sido un 95%, un 95% de que esté aquí porque siempre se ha mostrado una mujer tan segura en el sentido de que confía en mí tan. Y esa confianza que me transmite hace que se aplome todo la pasión que uno tiene. Porque si hay algo interesante es que nadie, digamos, por lo menos yo consciente, tiene más acceso a mi mente que mi esposa. Nadie, nadie. Y si mi mente, digamos, está muy clara en el sentido de trabajo y todo esto, se debe al apoyo de ella, definitivamente. Y a veces siento que uno no, digamos, que estoy en deuda, que estoy siempre como en deuda con ella, con todo eso, y trato de ir aprendiendo muchas cosas, digamos, a, a entenderla más, a comprenderla más. A veces estamos en situaciones, pero logramos avanzar, logramos escucharnos uno al otro, escaparnos de ciertas situaciones, después volver y hablar. Y así, con mi hija fenomenal, digamos, es una relación muy linda, es una niña muy segura, me encanta estar tiempo con ella, a ella le encanta estar tiempo conmigo, pero volvemos al tema de tratar de ser, obviamente, como hablamos, yo tengo mucha suerte, porque es que de verdad que sí siento que el tema de parejas es muy difícil, porque para poder vivir, tener una relación con alguien, tiene que ser una persona, para mi criterio, con buen corazón, digamos, de que tenga valores, de que sea una persona honesta, de que las cosas que te dice, sabes que no te están mintiendo, porque es complicadísimo una relación en sí misma y cuando las personas se acostumbran a mentirse, cuando, etcétera, se vuelve más complicado. Entonces, le doy muchas gracias a Dios definitivamente, y de verdad, es de verdad. O sea, no es que les estoy mintiendo. Ujú, El 95% de mi trabajo, de verdad se lo debo a ella. De verdad, sin duda. Porque si ella, digamos, digamos, a través de los años o alguna cuestión, ella no me apoya, uno duda. Porque por más que usted tenga, por ejemplo, a mí me pueden decir cualquier cosa, otra persona, que a mí no me va a afectar. Nadie, digamos, un cliente, la persona, cualquier cosa, a mí no me va a afectar. Pero lo que diga mi esposa, yo sí me lo tomo en serio, obviamente. ujú, Y gracias a Dios, ella siempre me ha apoyado y es una bendición igual hace falta algunas cosas yo por mejorar, obviamente. Me hacen falta muchas cosas por mejorar y hemos hablado y espero mejorar en esas cosas. Por ejemplo, me pasa, que voy a decirlo públicamente, me pasa que tengo una planificación de trabajo semanal. Y principalmente el sábado nosotros salimos a algún lugar, comemos en algún lugar o vamos a pasear a algún lugar, pero a veces siento que yo solo planifico cosas de trabajo y no tengo una planificación familiar, como por ejemplo, sábado vamos a ir a tal lugar y domingo o este otro domingo vamos, digamos como que no nos sentamos a pensar qué vamos a hacer durante el mes. Entonces, a veces, depende de la presión que haga de la semana, a veces salimos solo los sábados. Y siento que a como es mi familia,
deberíamos tener como de verdad unirnos, porque entre semana paso muy ocupado y el tiempo que tenemos para estar juntos son 3 horas, aunque mi taller está a la par de mi casa y mi esposa pasa muy ocupada entre semana. Este, considero que la parte más bendecida es que ir más a ir, digamos, más a pasar más en familia. Realmente nos das dos tips maravillosos para todas las personas, para las familias. Hablaste de confianza y hablaste de apoyo, pero uno no puede confiar en alguien que no confía en sí mismo y uno no puede apoyar a alguien que no es sólido en sí mismo. Entonces, creo que parte de lo que nos estás diciendo es solamente se puede vivir en familia si nutrimos estos valores que Sí, definitivamente devienen, ¿verdad?, del principio de la verdad y que amor y respeto es lo que definitivamente requerimos para vivir en una vida relacional. Hacia sí, arriba con Dios, abriendo los brazos hacia los demás como iguales y por- viviendo, ¿verdad? Con los pies en la tierra relacionalmente, ¿verdad? Sabiendo sí, que puedo confiar y creer que no somos seres completos, que estamos en proceso constante de construcción. Así es que correcto. es una gran bendición poder decir que sí se puede, que sí hay posibilidades de construcción. Posiblemente muchas familias o muchas personas que están escuchándote estarán diciendo, no, dichoso usted que está a un paso de su casa, ¿verdad? Yo tengo que salir muy temprano, llegar muy tarde y además recorrer los huecos de digo, las calles de Costa Rica, ¿verdad? Últimamente estoy haciendo la broma porque estamos en una situación donde nos están abundando los huecos en las calles, ¿verdad? Y Sí, tenemos esa gran situación y dificultad que muchas veces hace que nuestro camino sea más lento para llegar a casa y poder disfrutar. Así es que seguramente muchas personas se sienten no solo identificadas, sino que además te podrían decir, ah, no, a mí me suma tales horas poder estar con mi familia. Pero tenemos sí, que aprender a dos cosas. Una, lo dijiste, ¿cuál es el estilo de vida que elijo tener? La verdad es que muchas horas que dedicamos, las dedicamos porque estamos pagando un estilo de vida. Muchas veces porque en algunos momentos no hemos sido consecuentes con lo que deseamos y resulta que las necesidades comienzan a abundar porque tomamos decisiones equivocadas y siempre correcto. tendremos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y por último, que de por sí el mundo y la cultura y la vida nos lleva en una velocidad que tal vez no vivieron nuestros antepasados, pero ellos también eligieron el estilo de vida que querían. Ujú. Entonces, piensa, si te estás quejando todo el día por el estilo de vida que tienes que tener para poder pagar tus deudas, elige replantearte tu estilo de vida. Elige aprender a vivir como realmente lo desea tu corazón. Y los sueños siempre están, pero la posibilidad de realizarlos solamente es fuerte trabajo, ser perseverante, ser sólido en el objetivo y sobre todas las cosas entender que como vos, que te sale como de las manos, ¿verdad? Una extensión de tus manos son las herramientas que usas. Saber que Sí, tenemos herramientas cada uno y que quizá muchas veces no estamos ni en el lugar correcto ni con las personas precisas para poder entender de qué se trata. Así es que, Heiner, me encantó esta conversación. Me encantaría, por favor, que nos regales tus últimas palabras como reflexión para nuestra audiencia y agradecerte por tu tiempo que sé que es súper valioso. muchas gracias. No, ha sido un placer. Dos cositas, digamos, sí, sí, que me han hecho muy bien y trato.
es, por ejemplo, en el tema, porque me parece muy importante, digamos, me parece muy importante. A veces la vida no pareciera como que está estructurada para ir en nuestra contra, en relaciones, padre, madre, perdón, uno como padre, porque hay mucha presión de todo lado y cómo ser buen papá cuando uno está todo estresado, cómo ser buen esposo cuando uno está todo estresado. Siento que hay que tratar de ver hacia adentro y no hacia afuera. O sea, porque cuando uno está muy estresado, uno está muy sensible y le parece que todo lo que digan, todo lo que es esto, está como en mi contra, etcétera. Hay que ver para adentro, digamos, hay que ver para adentro y ver qué cosas usted está cultivando en otra persona, qué cosas. Hay un versículo que dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ujú. Pero hay muchos frutos que recibimos que según nosotros nunca sembramos. Entonces, tratar y otra cosa que también es el tema de la felicidad. No está en el carro nuevo, ni en las fotos de Instagram, ni en nada de eso. La felicidad está en nuestras relaciones. Si logramos una relación profunda con alguien, en este caso, mi esposa, es, es una increíble anestesia para cualquier tipo de situación. Es como que venga un tsunami y usted tenga una burbuja ante todo y pase el tsunami, la casa, el tren y todo pase por encima y usted está tranquilo porque usted está en esa burbuja. Creo que ahí está, digamos, la, la felicidad, pero no es para, digamos, no es igual para todos, no es igual, es muy difícil y es muy difícil de notar qué cosas estoy haciendo mal, etcétera, es súper complicado. Pero si voy viendo para adentro y voy logrando sembrar con pistas, mirar, es un poquito de esto, es un poquito de aquello, me estoy equivocando mucho aquí, voy a dejar esto, y logro una relación súper profunda, es algo maravilloso. Gracias, Heiner, por este tiempo y por tus palabras, por tu Muchas gracias a usted. sugerencia. Tu consejo es súper valioso. Vamos a mirar hacia adentro porque somos responsables de lo que está dentro. Y lo que está Sí, dentro siempre va a tener una expresión artística afuera. La primera es es correcto, nuestra propia vida. Y lo demás, es correcto, ¿verdad? Es aquello que se nos suma como un plus. Y es maravilloso poder dar gracias en todo momento por todo lo que somos y lo que recibimos. Y a correcto. ustedes, amigos, les agradezco quedarse hasta el final de nuestro episodio con Heiner y mi persona. Los espero el próximo miércoles en un nuevo programa de conversaciones con Rocío Mesén. Los amo Muchas muchísimo, gracias. les envío un enorme abrazo y por favor no dejen de ir a las páginas de redes sociales de Heiner a ver su maravilloso trabajo. Por favor, síganlo. Gracias, Gracias. Heiner. Buenas Chao. noches, un abrazo. Hasta luego. Chao.